Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha brindado. Continuamos con Efesios, el capítulo 5 y finalizando el capítulo 5. Vamos a leer el versículo del 21 al 33 y ya ahí con eso terminamos el estudio de Efesios, el capítulo 5. Vamos a leerlo, déjenme compartir la pantalla para que veamos aquí, que lo podamos leer todos. ¿Lo ven? Perfecto. Comenzamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto, dice Pablo, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Bueno, esta porción bíblica siempre ha traído mucha controversia en todo tipo de religiones y hasta los que no son religiosos, hasta las personas que seculares y leen esto en la Biblia. Mira lo que está diciendo aquí, el machismo, etcétera. Vamos a ver cómo nosotros vamos a tratar de explicar de una forma llana lo que nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos ha revelado con esta palabra, porque trae mucha confusión. Primero tenemos que tener en cuenta, y lo que vamos a hacer, quizás no vamos a estar como en los otros estudios, cada línea, cada versículo lo vamos a explicar, vamos a tratar de explicarlo como un todo y mencionar los versículos quizás más relevantes para el tópico que estamos estudiando. Primero que todo, como podemos ver, esta carta Pablo se la está haciendo a los hermanos, a los cristianos de la iglesia, aquel mujer y hombre que aceptaron al Señor Jesucristo y que están reuniéndose y que Él los discipuló, ¿no? Tenemos que partir de ahí. Este mensaje son para cristianos, hombre y mujer. Entonces, en una relación de un matrimonio cristiano con una profundidad espiritual, que eso lo vamos a ver ahora cuando desmenucemos un poquito estos versículos, es lo que vamos a entender qué significa realmente esta relación en el matrimonio. Pablo se esmeró en decirlo varias veces, esa analogía del amor de Cristo por la iglesia. Cuando decimos iglesia, recordemos que la palabra iglesia en la Biblia no está hablando del templo, no está hablando de una religión, no está hablando de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos aquellos cristianos que aceptamos que Él es nuestro Salvador. Aceptamos todo lo de la Biblia. Entonces, Pablo le está hablando a nosotros, a los cristianos. Y esto le está hablando a las parejas cristianas. Esposa cristiana, esposo cristiano, que creen en lo mismo. Recordemos también, porque tengo que aclarar esa parte, que la palabra manda que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad, doña Sonia? Amén, así es. La palabra manda que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque fue el mismo Pablo que lo mencionó, y el Espíritu Santo obviamente fue que se lo reveló, porque sabía y sabemos, y quizás los que me estén oyendo aquí saben, que cuando uno de nosotros, uno de la pareja, no está acorde espiritual, no creemos lo mismo, pues va a haber resistencia y va a haber conflictos. Estamos claros. Muchos de nosotros pasamos
que si, bueno, si yo me convertí primero, o si yo estoy de esta religión, el otro es de la otra religión, bueno, yo quiero casarme por esto, pero yo no acepto que me case este ministro porque yo soy creyente en esto. Y desde ahí comienza toda una vida de conflictos. Hasta que si se bautiza el niño, no, a mí me tienen que bautizar el niño, el esposo dice, no, yo no quiero que lo bauticen. O sea, por eso, fíjense que no menciono religiones, sino las mismas creencias. Por eso Pablo manda a que si somos cristianos, antes de casarnos, pues tratemos de no unirnos en yugo desigual. Tratemos buscar un hermano, buscar una pareja, ¿no?, que crea en lo mismo que nosotros. Y así sea, es más, yo me atrevo a decir, si no son cristianos, son ateos, porque sean ateos los dos. Si son budistas, pues que sean budistas los dos. O sea, al final, esa parte obviamente no es lo que nosotros creemos, pero sabemos que siempre va a haber conflicto cuando ambos no creen en lo mismo. Entonces, con este preámbulo de que Pablo aquí le está hablando a dos personas cristianas, comenzamos. ¿Verdad, doña Sonia? Comenzamos. Amén. Porque comienza precisamente en el versículo 21, someteos unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Miren, primero la palabra someteos, y ahí estuvimos buscando la etimología y todo esto. Someteos ahora en estos tiempos suena, y quizás también en aquellos tiempos, suena a una como esclavitud, a una autoridad de general, capitán, todo lo que yo diga, usted lo tiene que hacer. Suena duro. Y sobre todo en estos tiempos donde el feminismo ha alcanzado un alto nivel en muchas áreas, dicen, ¿cómo es posible que digan aquí que las mujeres se sometan a sus maridos? ¿Es que acaso nosotras no somos libres? El marido va... No. Ojo ahí. Lo delicado de esto es que Pablo hace la analogía. Primero, que el marido es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza de la iglesia que somos nosotros, ¿qué hizo Cristo primero por nosotros? Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros, la iglesia. Y él está comparando que el marido es la cabeza de la mujer, o sea, que la ama tanto como Cristo, que es su cabeza, amó a la iglesia. Entonces, cuando partimos de ahí, que tenemos un marido, porque más abajo lo dice, y perdón que continúe, que pare esta parte ahí, pero para que se entienda. Maridos, en el versículo 25, fíjense esto, maridos, amad a vuestras mujeres, fíjense que lo reitera, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, miren la analogía que coloca Pablo aquí, que nos dice, maridos, amad a sus mujeres. Ok, el marido es la cabeza y ahorita tocamos ese tema. Marido, amad a sus mujeres como Cristo, que es la cabeza, amó a su iglesia. Si tenemos un marido, si los dos somos cristianos, partamos desde ahí porque estos dos cristianos. Esta revelación de estos versículos representa un alto nivel de relación espiritual para verdaderamente comprender esta parte y no entender que la mujer es una esclava del marido, como por ahí es parte de la controversia que se dice, ¿verdad, doña Sonia? Amén, así es. No, que cuando, fíjense, nosotros que somos la iglesia, vamos a partir de nuevo, Cristo es la iglesia. Perdón, Cristo es la cabeza de la iglesia que somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo, ¿no? Que si tuvieran un pizarrón estuviera yo dibujando, pero bueno, aquí no puedo dibujarlo. Entonces, Cristo nos amó tanto. ¿Y qué hace este cuerpo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, cuando entendimos que Cristo dio su vida por nosotros, que Dios nos amó tanto, que dio a Cristo por nosotros, pues nosotros le correspondemos con amor y obedecemos su palabra. ¿Por qué? Porque entendemos que Él nos ama tanto que nosotros no nos tienen que obligar, a nosotros no nos tienen que decir más nada. A nosotros no hay que decir, ningún pastor, ni cura, ni ningún ministro tiene que decir, usted tiene que hacer esto. No nos va a tener que decir eso, porque cuando nosotros aprendemos la palabra, nosotros, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a querer hacer eso.
No nos lo tiene que decir nadie. No tiene que decirte ningún pastor, ningún ministro, ni ningún cura decirte, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser bueno, tú tienes que... No. Porque si nosotros aprendemos la palabra, somos nosotros que queremos. Estamos hablando de hombre y mujer. Nosotros los cristianos vamos a querer hacerlo. Es como una devolución de amor por ese amor que hemos recibido de Cristo. ¿Cierto? ¿Cierto, doña Sonia? Amén. Y recuerden que los hombres y las mujeres somos la iglesia. Así que el mandato que hay para la mujer de someteos los unos a los otros, ¿verdad? Así como a Cristo, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres. Exacto. Entonces los dos tenemos que someternos a Cristo y a su palabra, o sea, bajo un mismo mandamiento. Claro. Entonces la parte de que marido, que es la cabeza de la mujer, óiganme, esto le choca a mucha gente, pero este es el orden divino. Dios nos creó. Recuérdense, en el momento de la creación de Génesis, Dios nos creó, ¿verdad? Él creó del barro sus animalitos, el elefante y la elefante hembra, el tigre y el tigre hembra, o sea, le creó todos sus animalitos. Y al hombre, pues lo creó también, ¿no? Del barro. Pero ¿qué sucede? A nosotras, las mujeres, no nos creó del barro. A nosotras no nos crearon de la tierra como él creó al gallo y la gallina, a la vaca y el toro. O sea, no. A nosotros nos creó del hombre. Recuérdense, el hombre se durmió y Dios, el Señor, sacó la costilla del hombre para crearnos a nosotras. Eso representa que nosotros somos parte del hombre. Por eso la palabra dice, cuando nos unimos en matrimonio, una carne somos, porque ese es el orden que el Señor creó. Él nos creó para ser uno solo cuando nos unamos en matrimonio. Entonces, tan sencillo, y aquí viene la parte de la cabeza, tan sencillo que debe haber un orden. En todo, en la vida secular hay un orden. En una nación hay un presidente. No hay dos presidentes. Hay un presidente. Ahora, el presidente tiene un vicepresidente o tiene, ¿verdad?, personas que gestionan diferentes áreas. En este caso, si hacemos la analogía de un presidente de la nación o una empresa también, que hay un gerente general y hay otros gerentes que asesoran al gerente general, para eso estamos nosotras. Nosotras somos las personas que gestionamos y ayudamos a ese presidente a las cosas que se necesitan, a orientarlo en cosas que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si un presidente, llegándonos a ese ejemplo, si un presidente no oye a su gabinete o a las personas expertas en una área, ¿en qué se convierte? Sino que él quiere hacer lo que él quiera, ¿en qué se convierte ese presidente? En un dictador, ¿cierto? En un dictador. Entonces, volviendo a la analogía del matrimonio, el Señor puso por orden que haya una cabeza en la casa, porque Señor, el matrimonio, la familia es una empresa. Están todos, usted tiene que hacer su plan estratégico, todo lo que ocurre en una empresa llevado, la familia es una empresa. Usted tiene que tener la visión para dónde vamos, qué vamos a hacer con los niños, su presupuesto familiar, todo su control de gastos, todo eso significa la familia. Entonces tiene que haber una cabeza y nosotras somos esa ayuda idónea que va a ayudar, como dicen muchas, somos el cuello de la cabeza, parte del cuello, porque le vamos dirigiendo y vamos ayudando a esa cabeza que el Señor nos ha puesto. Entonces cuando aquí dice, casadas, sujétense a sus maridos, entiendan esto. En el versículo 25, cuando le dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, a mí no me lo van a tener que decir nada. Si yo veo que el Señor está trabajando con mi esposo es cristiano también, y que comprende su palabra, y que sigue su palabra, yo voy a sentir ese amor que Él me da, que Él está aquí para esto, para apoyarnos, que pues se faja igual que cada quien hace su trabajo. O sea, ese amor, ese trato cariñoso que a nosotros tanto nos encanta, que nos sentimos protegidas, nos sentimos amadas. Cuando nosotros recibimos eso de nuestros maridos, a nosotros no nos tienen que decir, mira, atienda a su esposo, mira, no nos van a tener que decir eso, porque nosotros devolviendo ese amor,
por amor, yo voy a estar agradecida de mi esposo y lo amo tanto que vamos, sí señor, si él dice algo que no estemos de acuerdo, vamos a discutirlo. Mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Tomate decisión, vamos a hacer una inversión en esto, si es de dinero. Y yo le digo, mira, no, pero lo que pasa es que esto y esto y esto y no lo ha visto. Y así tomamos decisiones en conjunto. Eso es el matrimonio. No es lo que él diga, no es que vaya y hágame la comida, vaya y hágame la cena. Eso no es así. Yo voy a querer hacer la cena sin que me lo digan. Por ejemplo, estamos poniendo ese tipo de ejemplos. Por eso decimos que estos versículos de esta clase son muy controversiales porque verdaderamente a nivel de raciocinio lógico humano es un poco complicado entenderlo. Estamos tratando y estudiamos, ¿verdad? La hermana Sonia y yo lo pusimos en oración antes de hablarlo, porque verdaderamente es un tema que ha traído conflicto. Y como digo, no solamente entre los cristianos, ha traído conflicto con los seculares. Dicen, son machistas esta gente. Y las mujeres, bueno, porque las mujeres cristianas inclusive, por ser cristianas y maridos que no son cristianos, han aguantado cosas que no tienen que aguantar. Porque, no, porque la Biblia dice esto, no prepares, hermanita. Hermana, el Señor no la manda a usted a que esté con un hombre abusivo. Que porque la palabra dice esto, si es a los dos. Los dos, cuando un hombre abusivo, o sea, llega a ese nivel, ¿verdad? De abusos de todo tipo, verbal, físico, peor y todo eso, ya ahí el contrato está roto. El contrato, a lo que el Señor llama, está roto, porque a cada uno nos dio deberes, tanto a nosotras, pero a ellos también. Y sobre todo ellos, que nos decía la palabra, que los tratara como, vamos a ver, para santificarla. Oye, marido, amad a vuestras mujeres, en el versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, oiga, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Cuando hace esa comparación, el Señor nos amó a nosotros y por medio de la palabra nos está santificando. ¿Para qué? Preparándonos a todos nosotros para cuando seamos llamados. Cuando seamos llamados o cuando Él venga y nos retire, ¿no? O sea, porque nos podemos ir primero, ¿verdad? Sí. Nos tocó en este tiempo de irnos. O cuando Jesucristo venga, si estamos vivos, nosotros podemos ser transformados y elevados con Él, como dice su palabra, y creemos en eso, y nos encuentre santificados, fajados, trabajando, sí, luchando en la carne, doña Sonia, porque esto no está fácil. La vida no es fácil, cada vez se está haciendo más compleja. Aunque si se lo preguntamos a alguien 1500 años atrás, va a decir que está igualita de compleja. Para ellos lo que ellos vivieron, cada quien ha vivido, tiene su complejidad, sus retos, todas sus cosas tremendas. Nosotros no hemos pasado, por ejemplo, esta generación pasamos un COVID, es verdad, pero no hemos pasado guerras. Dios nos libre de unas guerras de esas que uno ve en esos otros países. Dios nos libre de esos terremotos horribles que uno ve en otros países, pero nos tocó el COVID. Entonces, nos estamos pasando. Entonces, fíjense que en el versículo 27, continuando, que el Señor nos está santificando, pero le está diciendo al hombre que tiene que tratar así a la mujer. Así también el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Recordemos lo que dijimos ahorita, nosotros formamos parte del cuerpo de nuestro esposo, porque la mujer salió del hombre, formamos un solo cuerpo. Entonces, como dice ahí, marido, ámenla como su mismo cuerpo. Y el versículo 29 lo ratifica, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué mejor de ahí? Digan, usted está con su marido cristiano, igual que usted, donde él sabe que me va a amar a mí como a su propio cuerpo. ¿Quién no ama a su cuerpo? Dígame, yo no quiero mi cuerpo, no quiero esto. O sea, ¿quién va a maltratar a su cuerpo? Entonces, la analogía que hace ahí está divina. El Señor es perfecto con su palabra. Pablo hizo esa analogía para que fuese, aunque en estos tiempos controversiales y también en aquellos tiempos,
se entendiese si nosotros, por medio del Espíritu Santo, pues vamos estudiando y cada vez vamos entendiendo eso que está ahí, que se vuelve, esas palabras que se vuelven vivas ante nosotros. Entonces, definitivamente, nadie aborreció jamás a su cuerpo, le está diciendo el esposo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque Él quiere que la cuide, que los maridos nos cuiden como Cristo, vuelvo y repito, amó a su iglesia. Con una comparación así, yo creo que no hay mucho detalle que decir, porque si a mí mi esposo me habla de esa manera, como Cristo amó a los hombres, mi esposo me tiene que amar a mí, díganme, a mí me tienen que decir que atienda a mi esposo, que lo quiera de igual manera, aunque los dos trabajemos, cada quien hace sus cosas, eso no tiene nada que ver. Recuérdense que antes, pues bueno, la mujer no era que trabajaba, había muchas cosas tradicionales, pero aún en estos tiempos, esta palabra funciona, existe, es verdadera, la palabra de Dios es atemporal, no importa si mañana estamos con cohete viajando a espacio, no importa, esto es así. El Señor, este es el deber del matrimonio, y por eso cuando Pablo dice someteos en amor, no hay problema, porque no estamos hablando de esclavitud. Estamos hablando de nosotros querer hacer eso, querer nosotros dar ese amor que recibimos igual. Dígame, doña Sonia, a ver si. Amén, amén. Bueno, algo que sí, hay poco que agregar, nada más que hacer énfasis en la palabra amor, porque Dios es amor, dice su palabra, ¿verdad? Dios es amor. Y entonces vemos aquí como en el matrimonio, toda la base del matrimonio es el amor. No es que la persona se va a someter a trabajo aquí. Estamos hablando del amor, que haber nacido de nuevo las dos personas, entender que si usted se casa para hacer feliz a ese hombre, no para que ese hombre le haga feliz a usted. Amén, amén. Pero el hombre va a pensar de la misma manera. Yo me he casado para hacer feliz a esa mujer y viceversa. Entonces ahí que se junta la palabra amor. La palabra amor. Así como dice. Y entonces, fíjense cómo termina. Que las cosas nunca están puestas por casualidad. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Porque es que los más mandones son los hombres, son los que quieren ser ellos los reyes y ser ellos los que te atiendan, pero ellos te dejan añoñar, pero no son tan, ¿verdad?, tan recíprocos en ese aspecto. Quieren que ellos se lo merecen todo. Porque eso somos las mismas mujeres que nos encargamos de eso, de que nacen, poner al hombre en una parte especial. Pero entonces recuerda que aquí dice que sea hombre y la mujer, fíjate que no dice ame a su marido, dice respete a su marido. ¿Por qué crees tú que dice respete a su marido? Porque recuerda cuando en el estudio que estábamos haciendo en los primeros versículos que la iglesia de Éfeso mandaba en esa región una diosa que se llamaba Diana, y que las mujeres eran las sacerdotisas de ese tiempo. Ellas hacían con los hombres lo que les daba la gana. Lo que les daba la gana hacían las mujeres con los hombres. Y los hombres, ay, como bobitos, se dejaban embaucar. Pero ¿qué pasa? Esto no lo podemos dejar pasar por alto y no lo podemos dejar de mencionar. Que había una transición de religiones, ¿verdad? Llegó Jehová, el único, el verdadero. Y entonces el hecho de que la mujer se sometiera al hombre en amor, ahí chocaban las enseñanzas. Una mujer de esa acostumbrada a estar manejando al hombre como ella le daba la gana, venir a una iglesia donde se le dice, usted tiene que someterse por amor a ese hombre. Ahí venían conflictos. Y entonces, como no nos podemos alargar más, ahí es donde viene la frase, marido ame a su mujer.
Y a la mujer que le dice, respete a su marido. Lo manda a que lo respete. Porque entonces por eso que dice Pablo que él lo habla como Cristo amó a su iglesia. Como Cristo amó a su iglesia, porque Cristo es la cabeza tanto del hombre como de la mujer, porque tanto el hombre como la mujer formamos la iglesia. Pero si venimos a la tierra, ¿verdad? Aquí al mundo espiritual, donde se encuentra la iglesia actualmente, entonces ahí entendemos que en un hogar, la cabeza de ese hogar, como el sacerdote del hogar, donde tenemos que entenderlo, como el sacerdote de esa casa, debe ser el hombre. Pero entonces ahí ese es el enredo que tal vez se forma la gente en la cabeza. El hombre manda, toma sus decisiones junto con su esposa, todas esas cosas. La mujer tiene que respetar lo que el hombre diga, y los hijos, cuando ven que los dos padres están de acuerdo, los hijos se someten. Como el ejemplo que tú ponías de una compañía. Uno es el gerente, otros son los gerentes y otros son los empleados de más abajo. Eso viene por grado. Así viene el padre, después viene la madre y después abajo vienen los hijos, que en conjunto obedecen. Forman la empresa familiar. A la empresa familiar. Una empresa familiar como el orden divino que el Señor así lo amén, porque amén, por los detalles. Nosotros somos los que le hemos puesto y hemos dañado muchas cosas, tergiversado muchas cosas. Sí. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Amén. Si detalle o duda, nos escriben, nos preguntan detalles, porque de verdad que yo sé que es un tema complejo. Así que nada, esperamos en nombre del Señor que esta palabra pues haya servido para reflexionar. Cualquier detalle estamos a la orden para seguir pues aprendiendo la palabra del Señor, y ya la próxima clase sería ya el capítulo 6 de Efesios, para terminar con el libro de Efesios y continuar con otros capítulos y otros libros de la palabra que siempre son sumamente edificantes. Así que Dios bendiga cada hogar de esa persona que está oyendo o viendo este video o este audio. Bendícelo, Señor, que ahora en estos tiempos pascueros de Navidad, que celebremos realmente lo que significa la celebración de su llegada, cuando nació Jesús, como antes, en los tiempos de antes, que era el niño Jesús. Celebrábamos la venida del niño Jesús. Bueno, tratemos de retomar eso. Así que nada, muchas gracias por su tiempo. Los bendecimos y será para la próxima. Y que cada quien evalúe su hogar y su matrimonio, y que sea para bendición. Amén, amén. Sí, así es. Chao. Dios los bendiga a todos.